Hola, muy buenas tardes nuevamente aquí con ustedes. Nos había quedado un objetivo pendiente y es respecto a los procesos de transporte a través de membrana, y eso nos vamos a referir en este momento. Transporte por membrana celular o membrana plasmática. Muy bien. El objetivo central claramente reside en identificar los diferentes mecanismos de transporte a través de la membrana. ¿Cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para decidir si un soluto, aquello que está diluido en el líquido intersticial, en el líquido intra o extracelular, ya sea un ion o una molécula, de qué manera va a atravesar la membrana? Vamos a dividir este tablero, este slideboard, en dos partes para poder hacer referencia a esos dos grandes mecanismos de transporte a través de membrana. Yo lo voy a dividir con este color, ¿sí? Y en esta parte de acá vamos a hablar acerca del transporte pasivo. Transporte pasivo. Les voy a mencionar las dos características esenciales de este tipo de transporte, y en esta parte de acá vamos a hablar acerca del transporte activo. Transporte activo. Muy bien. Vamos a hablar entonces de estos dos. La pregunta es entonces, ¿cuál es la premisa o cuál es, digamos que la base específica que determina el transporte pasivo y el transporte activo? Básicamente son dos. En el transporte pasivo, el soluto, lo que se va a transportar, el soluto va a favor del gradiente de concentración, del gradiente de concentración. Es decir, desde donde hay mayor concentración se va a dirigir hacia donde hay menor concentración. De manera análoga, hablaríamos que en el transporte activo el soluto va en contra del gradiente de concentración. ¿Qué significa esto? Que el soluto, lo que se va a transportar, va desde donde hay menos concentración hacia donde hay más concentración. Esa es la premisa. Pero entonces, como este transporte pasivo va a favor del gradiente, no requiere el uso de energía, no requiere energía celular de ningún tipo, no requiere energía. Y asimismo, en el transporte activo sí se requiere energía, Claramente, sí, tenemos que hacer un esfuerzo para que un soluto migre desde donde hay menos hacia donde hay más concentración, pues la célula va a tener que hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo va a estar reflejado entonces en el uso o la inversión de energía por parte de la célula. Estas son las dos premisas. Yo me voy a permitir hacer como un modelo general de membrana. Recuerden que es una bicapa lipídica y la voy a hacer de esta manera, ¿sí? Esta línea y esta otra línea de acá, en donde en la parte superior voy a representar el medio extracelular, y acá voy a representar el medio intracelular. Lo mismo voy a tratar de realizar en el transporte activo. Esta línea y esta otra representaría la bicapa lipídica, siendo este el medio extracelular y este el medio intracelular. Entonces vamos a evidenciar aquí los diferentes mecanismos de transporte. El primer mecanismo de transporte pasivo se denomina transporte pasivo, simple, y se denomina así porque los solutos que se van a transportar no requieren de digamos que del uso o de la participación de ningún tipo de molécula, tal cual que entonces el soluto, voy a hacer referencia por ejemplo al oxígeno, que en la parte externa está a una alta concentración, va a poder migrar desde la parte externa hacia la parte interna de la célula, en donde la concentración del mismo es baja, está a favor del gradiente de concentración. Migra sin ningún problema desde afuera hacia adentro de la célula. Y lo propio también va a poder realizar otra molécula como el anhídrido carbónico, en donde la parte intracelular está a una alta concentración y en la parte extracelular este CO2
está a una baja concentración. Está a favor del gradiente, por lo tanto va a poder migrar hacia la parte externa. Transporte pasivo simple. También tenemos otro tipo de transporte que es el transporte pasivo facilitado. Y se denomina así porque vamos a tener aquí la intervención de una serie de proteínas, las voy a representar de esta manera, que estas proteínas se denominan las proteínas tipo GLUT, ¿sí? Y hay una familia amplia de la GLUT1 hasta la GLUT15 identificadas en diferentes tipos de células. Estos son los abreviaturas de transportador de glucosa, aunque no siempre va a transportar glucosa. Claramente, pues estamos hablando de transporte pasivo, va a ir desde donde hay mayor concentración de glucosa, voy a hacer la abreviatura de glucosa, hay una alta concentración y aquí la concentración de glucosa es baja. Entonces esta glucosa se va a valer de estas proteínas facilitadoras para poder migrar desde uno hacia otro extremo. Transporte pasivo facilitado, ¿de acuerdo? Son los dos tipos fundamentales de transporte pasivo. Vámonos con el transporte activo y aquí lo vamos a dividir en dos. Tenemos por un lado el transporte activo primario y tenemos por otro lado el transporte, voy a hacer la abreviatura, transporte activo secundario. Les mencionaba que el transporte activo, la premisa es que va en contra del gradiente de concentración y se requiere de la inversión de la energía. Este transporte activo primario va a ser posible gracias a la presencia de unas proteínas que pues definitivamente tienen una constitución y una función diferente a las GLUT. En este caso se llaman proteínas tipo bomba. ¿Por qué se denominan así? Porque van a tratar de migrar solutos en contra del gradiente de concentración y vamos a hablar de la bomba más conocida, que es la proteína de bomba sodio-potasio ATPasa. Muy bien, se denomina así porque si analizamos la palabra, pues los iones que se van a transportar son sodio y potasio, con el uso del ATP, la adenosíntrifosfato, y el sufijo asa hace referencia a las enzimas que están presentes. Vamos a verlo de manera concreta. El sodio suele estar en menor concentración en el interior de la célula y afuera hay una alta concentración de sodio. De manera contraria, el potasio en la parte externa hay una baja concentración y en la parte interna hay una alta concentración de potasio. A pesar de ello, pues en determinadas situaciones y requerimientos celulares, el sodio va a salir en contra del gradiente de concentración de la célula y el potasio va a ingresar. Para que esto se lleve a cabo, se requiere la intervención de la energía. Les decía, debe darse la hidrólisis del ATP y pasar a ADP más fosfato inorgánico. Listo. Este proceso va a permitir o va a aportar la energía necesaria para que se dé esta migración. De hecho, usualmente lo que sucede es que salen 3 iones de sodio e ingresan 2 de potasio. Dirán ustedes, ¿por qué la diferencia? La razón está por el hecho de que la membrana tiene una polaridad y suele ser más electropositiva en la parte externa que en la parte interna. Esto es pues el transporte activo primario. Y el transporte activo secundario, la energía está determinada por otro tipo, por otra fuente en particular. Voy a hacerles el caso concreto de una proteína en mención muy especial. Para el caso de los enterocitos, esas células que recubren el epitelio interno del intestino, esos enterocitos tienen una cantidad interesante, importante en la membrana apical de un tipo de proteínas que se llaman las SGLT1. La abreviatura de transportador de glucosa y sodio. Aquí en la parte externa tenemos una baja concentración de glucosa y en la parte interna tenemos una alta concentración de glucosa. Sin embargo, pues esta glucosa, para poder hacer uso de esta proteína y que sea transporte activo, requiere la intervención de un ion que es muy electropositivo. ¿Cuál? Pues el sodio. Entonces, en este caso, este sodio que logró salir de la bomba sodio-potasio, este sodio que va a estar aquí, va a ayudar a que la glucosa ingrese. La glucosa va a entrar al citosol del enterocito y el sodio va a entrar. La glucosa entra en contra del gradiente de concentración y la energía, ¿de dónde sale?
Pues la energía en el transporte activo secundario está dada por un gradiente electroquímico, es decir, una concentración adicional de sodio, que es una especie electroquímica. Hay más concentración en la parte externa y menos en la parte interna. Ese sodio va a ayudar a la glucosa a ingresar y van a estar entonces los dos en el interior del enterocito. A este tipo de transporte activo, porque va en contra del gradiente, secundario porque la energía está dada por un gradiente electroquímico, cuando las dos especies van en el mismo sentido, se le denomina transporte activo secundario sin porte, porque también tenemos el transporte activo secundario antiporte que analizaremos en otro video. Ya con esto quiero ir cerrando para poder darle cierre a esta parte de transporte con el pasivo y el activo. Espero haber cumplido todas las expectativas y los objetivos planteados. Hasta una próxima oportunidad.